Y yo necesariamente me tengo que ir al finalizar cuarto año, cuando yo hasta ahí pensaba que me iba a dedicar a la música. Yo estudiaba piano y había venido ya un profesor que nos tomaba los exámenes anuales, supuestamente había visto buenas condiciones en mí, y yo iba a seguir la carrera de música, quería ser concertista de piano, o esa era la primera idea. Pero siempre el tema de la comunicación estuvo mucho más presente en mí, digamos. Yo estudiaba piano, estudiaba música, y parecía que todo iba a enfilar para ese lado. Pero en realidad la comunicación era lo mío. Lo que pasa es que en aquella época no estaba, prácticamente nadie seguía la carrera de comunicación. Yo soy de Villaguay, no se conocía prácticamente que esa carrera se cursaba acá en Paraná, se llamaba Ciencias de la Información. Había un periodista en Villaguay, el Peca Woto, que el Chuzo se debe acordar bien de él, que era el único licenciado en comunicación social que había estudiado en La Plata. Y para mis padres y para mí, mandarme a La Plata era prácticamente imposible en esa época. En ese periodo de cuando yo estoy cursando el quinto año, aparece una actual amiga mía que vive acá en Paraná, Mari Castellovani, que viaja por otras razones a Villaguay, la llevan a mi casa, me la presentan y ella me cuenta que había una carrera que se llamaba Licenciatura en Ciencias de la Información que se cursaba en Paraná. Listo, ahí cambié, viré, dejé la música y por supuesto me vine a inscribir acá a la carrera y bueno, y ahí empezó todo. Pero yo siempre tuve el tema de la comunicación por miles de cuestiones en distintos momentos de la vida muchísimo más presente. Fue cambiando un montón porque cuando yo decidí estudiar comunicación, en realidad yo también pensaba que iba a ser abogada, nada que ver. Nada que ver. Pero me di cuenta que me empezó a gustar mucho el deporte en realidad. Yo al principio hacía un poco más de periodismo deportivo. Me gustaba más el deporte, la muerte de mi abuelo en 2012 me marcó un montón, entonces como que quería seguir mucho más ahí. Y después me empezó a gustar más lo general, digamos, más informarle a la gente sobre lo que estaba pasando, las cosas locales y todo eso, entonces decidí estudiar. Pero yo quería ir a los bifes directamente. Por ahí por cosas de mi familia, que me decían, no, estudiar comunicación, y yo sabía que quería algo más práctico. Y bueno, empecé en la UNER y me di cuenta que no era lo mío, y dije, bueno, no, me fui a Éter. Y ahí era como pez en el agua y empecé a hacer un montón de cosas, pero a la vez empecé a trabajar. Entonces empecé primero ad honorem, escribiendo en una página que se llama babel.com sobre deporte, escribía sobre River, sobre Patronato. Trabajé también como community manager y escribía gacetillas con AB Consultora. Estuve haciendo producción de radio también en Radio Club. Y en eso que estaba ahí, trabajando ad honorem y formándome y demás, me llamó el Canal 11 y bueno, y ahí ya empezó otra historia. Por ejemplo, en las formas me costaba bastante porque la facultad nuestra era muy rigurosa, Entonces, por ejemplo, a nadie se le ocurría que vos ibas a estar en esa época sonriendo en una noticia, sonriendo en un noticiero. A mí me costó mucho porque yo soy una persona que suelo reírme bastante durante el día. Entonces, estar seria, quietita, soy de mover mucho las manos. Esas cosas, por ejemplo, en esa época no existían. Era palabra prohibida. Eso me costaba muchísimo. Y después también otra de las cuestiones que me costó bastante, aunque nunca pude disociar las cosas, yo sí empecé a estudiar la carrera de comunicación y empecé a militar políticamente. Y también era bastante mal visto en esa época. Ahora los comunicadores no tienen problema básicamente decir yo tengo tal postura y estoy acá, la famosa grieta, y yo tengo tal postura y estoy acá. En aquella época no existía eso. Había mucho de la llamada objetividad que no existe dentro de la comunicación, porque no existe la comunicación. Vos podés tener honestidad intelectual en tus pensamientos, pero la objetividad no existe. Pero en aquella época se hablaba mucho de la objetividad y yo era muy jugada políticamente hablando y bueno, era otra de las cuestiones que digamos, siempre tuve alguna dificultad para ir sorteándola, ¿no? Entre lo que me gustaba y era una pasión y lo otro que también me gustaba y también era una pasión. Yo tengo guardadas unos videos en una cámara digital que hoy los veo y me río y decía, yo era periodista desde que tenía 12. O sea, yo en San Carlos, en el viaje de estudios,
11 años, con la cámara digital, se nos había roto el colectivo y empecé a filmar y empecé a decir, bueno, acá estamos ensayando, se rompió el colectivo, ¿qué pensás? ¿Cómo te sentís? Yo lo veo, digo, ya era. Y no se me pasaba por la cabeza en ese momento, 11 años. Me voy descubriendo todos los días, digamos, porque me gusta la comunicación en todas sus aristas, entonces como re complicado. Escribir amo, de hecho cuando empecé a estudiar dije, yo quiero escribir un diario. Y estaba en el medio de ese momento de transición de que el diario y el papel no va más y empezaban las páginas digitales y todo eso, pero escribir es mi pasión, lo hago, lo tengo tatuado también, un tintero y una pluma. Y bueno, pero también hice un poco de radio y trabajando en Canal 11 en la tele, siendo productora, me empecé a enamorar de la tele, digamos. Y siendo productora me encanta porque me encanta pensar temas, me encanta pensar en adelantarme, imaginar, proyectar, inventar, pensar qué necesita la gente, qué quiere saber. Entonces, pensar los entrevistados, buscarlos, llamar, tener toda la agenda me fascina, digamos. Entonces, entre eso está eso, digamos, que me encanta hacer en la tele, me encanta escribir, me encanta producir, me encantan las redes sociales. Hoy en día comunicar en las redes sociales me parece un desafío genial y teniendo mi edad, siendo millennial, está tan latente. Entonces como que todos los días hago algo nuevo, me gusta todo, me gusta editar, edito videos, hago audiovisual, hago de todo, pero me gusta eso, la comunicación en todas sus aristas, entonces es una búsqueda diaria. No, simplemente quería decir que encontraba, ella hablaba, y yo, increíble, veo similitudes impresionantes y también las diferencias que tienen que ver con las generaciones. A mí me pasó como ella, yo era chica, pero chica de, qué sé yo, 6, 7, 8 años, y ponía un grabador, la radio y el diario. Entonces, cuando hablaban los periodistas o los locutores en la radio, bajaba el volumen y leía yo el diario y me grababa, leía. Y cuando veía yo que venía la música en la radio, ahí dejaba de hablar yo y levantaba el volumen. Yo misma meditaba, digamos, en esa época. Y después, en la secundaria, era la que, viste, siempre hablaba en los actos, viste, que siempre te llamaban para hablar en los actos, hacían los diarios de la escuela primaria. En ese tipo de cosas uno lo siente realmente, esa pasión se siente desde que uno tiene memoria, eso por un lado. Y por otro lado, a diferencia de yo detesto la producción. No me gusta la producción. En cambio, si vos me decís, mira, sentate 1 hora y hacé el noticiero sin guión y habla 1 hora, y yo te lo juro que lo hago porque me encanta comunicar desde ahí, ¿no? Puedo estar haciendo una transmisión en vivo y vos me decís, largate y estate 1 hora, 2 horas hablando, y yo lo hago porque me encanta. Y me encantan las notas en la calle y me gusta mucho la conducción. Pero la producción, ahí se la dejo a mi amiga Joa. Bueno, eso, mezclar, una de las cosas que te dije hoy, mezclar, no mezclar, sino ser tan apasionada en las cuestiones políticas y tan idealista. Yo de jovencita, como estaba muy también comprometida con la política, era muy idealista y realmente creía en un montón de cosas, digamos, las ideas las sigo manteniendo. Pero claro, lógico, uno va pasando los años y te das cuenta que había cosas que yo defendía que no las defendería hoy, digamos, ¿no? O cosas que cuestionaba antes y que hoy no las cuestionaría, es más, creo que las reivindicaría. Eso es una de las cosas que fundamentalmente no. Y otra de las cosas que siempre digo, y si en la medida de lo posible a la gente que está cerca le diría, es que cuando yo empecé, el primer día que empecé en Canal 9, el primer día me pusieron a conducir. Era malísima, era muy mala, porque además no tenía nada de experiencia. O sea, yo desde la teoría, en la facultad, te hablaba del nuevo orden mundial de la comunicación como nada. Pero en la práctica no había tenido ni un solo día de práctica. Entonces el primer día me pusieron a conducir y la verdad que era muy mala. Entonces siempre digo, los que me quisieron hacer un favor,
la verdad que me dañaron mucho porque todo ese primer tiempo la gente me criticaba y me mataba en esa época. Fueron momentos para mí muy difíciles, digamos. Yo tenía solamente 20 años y hoy siempre digo, no, por favor, no le haría eso a nadie que empieza, digamos, ¿no? Todos tenemos que empezar, no sé, redactando, escuchando, haciendo algo de producción, yendo a la calle a foguearte y después la conducción. Todo al revés de lo que hicieron conmigo, pero bueno, las personas que en su momento como que me dieron la oportunidad habrán pensado que eso era lo mejor. Eso no lo harían, obviamente yo no lo volvería a hacer si me tocara y no pretendería que lo haga nadie que está cerca mío y que aprecio, digamos. No sé, porque como que todos los días me voy descubriendo y aprendiendo de la gente que tengo al lado. No sé si hay algo que me ha marcado mucho, pero sí me empezó a interesar mucho lo que pasaba con la gente. Como te digo, antes me gustaba un poco más el deporte y después empecé no sé, a sentir más lo popular, digamos, como que quise empezar a estar más del lado de la gente, de lo que piensan, de lo que pasa, de lo que lo atraviesa. Entonces fue por ahí que empecé a querer estar más cerca de eso y por eso en la producción es como que pienso mucho en eso, qué le interesa, qué le preocupa, qué quiere ver y estar más de ese lado. No sé si hay algo específico como que me haya marcado, pero sí es un camino constante, digamos, de lo que hago y eso, aprendo, yo teniendo 25 años y estar rodeada de gente de mi edad o mucho más grande es algo increíble porque aprendo desde cuando estaba Sonia que tenía que subir una antena para salir en vivo o desgrabar partidos en cassette, ahora que lo grabás apretando un botón y tenés una tarjeta de memoria. Sí, sobre todo eso, mira que yo soy una persona muy ansiosa, pero hay que atravesar ciertos procesos. O sea, es verdad que la juventud tiene baja tolerancia a la frustración, que quiere las cosas ya y demás. Entonces, que aprendan a pasar ciertos procesos, como te digo, yo me empecé trabajando gratis. Hoy en día cualquiera que empiece a trabajar quiere que lo contrates, que con todas las de la ley, y que es verdad que debe ser así porque tienen que ser esos derechos reconocidos, pero por ahí también tenés que foguearte, como decía Sonia, tenés que pagar ese derecho de piso y por más que la experiencia sea bastarda y la tengas que tener, qué sé yo, hay que lucharla y hay que darse un par de palos para empezar a aprender y hacer lo que soy. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice y lo volvería a hacer 1000 veces, digamos. Pero hay que ser un poco más pacientes y atravesar los procesos y bancárselo un poco, digamos. A papá y a mamá cuando me paré enfrente de ellos y les dije que más allá de que ellos querían que yo fuera música o abogada, les dije que iba a ser periodista. Y mi papá me miró y dijo, Dios mío, vas a ser siempre pobre. Pero digo, terminó terminó de decirme eso y tanto él como mi mamá se convirtieron en mis más fanáticos, las personas que más me respaldaron, que más me apoyaron, que han compartido todo mis momentos felices, mis momentos importantes, todo lo que conseguí en la comunicación y también mis momentos malos y mis momentos tristes, pero siempre ahí al lado bancando. Y me respetaron mucho que yo eligiera esta carrera. Bueno, y a todos mis seres queridos que siempre bancaron y a las autoridades del Canal 9 que me bancan desde que tengo 20 años, hoy tengo 56. Sí, también a mi viejo me pasó exactamente lo mismo que Sonia. Les dije, mi papá una cara, quería que yo sea abogada, médica, lo que sea, ¿viste? Y sin embargo me bancó desde el principio uno, cuando incluso tuve que empecé y tuve que, por ejemplo, empezar a producir El Despertador, que es un programa de Canal 11 que sale todos los días de las 6 de la mañana. Claro, yo me tenía que levantar a las 5 y se levantaban a las 5 y me llevaban todos los días al canal y así me bancaron en toda mi carrera, o sea que ellos, principalmente ellos. Y después a todas las personas que me dieron una oportunidad, porque hoy en día se pide la bastarda experiencia y tenés que hacerla, digamos. Claro. Entonces, que a mí me hayan dado, sin saber nada, con 19 años, con 18, 19 años, me hayan dado la oportunidad de empezar, para mí es un montón.